respiratorios, empieza a tener secreciones respiratorias, Mm. empieza a tener diarrea, que también es un síntoma muy común en el animal, y empieza a notar mortalidad. O sea, si usted, por ejemplo, o la persona es dueño de una serie de animales, empieza a ver que empiezan a morir relativamente rápido algunos de esos animales. Doctor, ¿cómo podemos nosotros tomar esta alerta, ¿no? ¿Cuáles son sus impresiones? Sobre todo, bueno, cuando venimos de un tema complejo con todo lo que ha generado el COVID, sus variantes y por supuesto las infecciones que en países como Venezuela no merman, pues. Mira, lo tomaría en los actuales momentos simplemente como una advertencia. Ujú. Nada que ahorita ponga en riesgo a nadie en humanos. Esta enfermedad, este virus, tiene un potencial teórico, pero todavía nada práctico desde el punto de vista de los humanos, porque no afecta a humanos. Aunque es un Mm. virus de influenza, es un virus que eventualmente podría mutar y empezar a transmitirse en humanos. Eso no es el caso. Se ha dado muy pocos casos entre humanos, y cuando se da un caso en humano es porque ha tenido contacto muy estrecho con estos animales y lo sufre esa persona, pero no lo transmite a otras personas de Sí. su entorno. En estos momentos lo que yo le diría a la gente es, bueno, si usted es un individuo que no maneja, o sea, que no está en la empresa aviar, que no está en la empresa de animales, yo le diría el riesgo es mínimo, simplemente Mm. esté atento a las noticias. No hay que hacer. Si usted se encuentra un ave silvestre, por ejemplo, usted está en la playa y encuentra un pelícano muerto, no vaya a manipular el pelícano. Si usted está miembro o trabaja en una empresa aviar, etcétera, entonces bueno, hay que tener pendiente los síntomas. Es conveniente en esos casos, en esa empresa aviar, si utilizar la mascarilla, utilizar los guantes, usar las cosas de prevención, sobre todo si empieza a haber síntomas, pero estar pendiente y ante la menor duda de que Mm. algo está pasando, alguna mortalidad que pasa, entonces llamar a los servicios sanitarios correspondientes de forma que hagan las pruebas, etcétera, y entonces se pueda determinar qué es lo que está pasando. Sí, doctor Carlos Torres Viera, usted como infectólogo decía la ministra de Ciencia que había que tener en cuenta que el pollo es la principal fuente de proteína del pueblo venezolano y que la influenza aviar es una realidad en el continente. En ese caso, ese producto que consumimos prácticamente a diario los venezolanos y en el mundo entero también, como lo es el pollo, esa proteína, si ese animal murió por esa razón y se vende esa proteína, ¿la persona se puede infectar? Sí, el animal murió por esa razón y la persona consume el pollo sin estar bien preparado, bien cocinado, etcétera, obviamente pudiera pasar. No es lo usual que pase. O sea, lo que normalmente tiende a pasar, y ahí es el problema, más bien es un problema económico que obviamente después se deriva a un problema nutricional, como usted dice, por el uso del pollo como proteína, etcétera, es que en la mayoría de los países, cuando tú empiezas a detectar mortalidad de aves de corral por este virus, entonces la solución es matar todas esas aves. Sí. Okay. Ah, Entonces empieza a haber un déficit de producción justamente por eso. Ahorita, por ejemplo, en los Estados Unidos y en algunos otros países se ha visto un déficit sobre todo de producción de huevos, porque, cosa interesante, el virus pareciera afectar más a las gallinas ponedoras de huevos, así como a los pavos, que a los pollos en general, ¿no? Entonces empieza a haber un déficit de la producción de huevos, o los huevos empiezan a ser muy costosos para comprarlo, ¿no? Por esas razones. Entonces, bueno, eventualmente se convierte en esta posibilidad, sí, un ave de corral que muera, o un pollo que muera de, de por este virus, nuevamente las secreciones respiratorias de ese pollo, las secreciones, las heces de ese pollo, la piel a lo mejor de ese pollo tiene virus. Si usted lo manipula, no es cuidadoso, no lo cocina bien, eventualmente usted podría infectarse, ¿no? Pero uno aspira que en a medida de las medidas sanitarias están pendientes de esos productores de aves, y que entonces, bueno, eliminan esos productos de la circulación para consumo masivo. Yo quiero cerrar, doctor Carlos, para preguntarle un tema sobre el tema ambiental y por supuesto el tema de la recolección de basura. Hacen o se combinan para generar, por ejemplo, ambientes donde ya hemos visto en Caracas que se concentran cualquier cantidad de aves, entre ellos los zamuros, ¿no? Por ejemplo, uno va a lo que es la vía Guarenas o uno baja hacia el aeropuerto
hacia la vía del aeropuerto Caracas, Tejerías, todo lo que tiene que ver, y uno se queda abismado la cantidad de aves de este tipo. ¿Esto representa alguna enfermedad, representa algún riesgo para los habitantes? Mira, en términos de este virus, no me parecería que añadiría nada significativo. Obviamente, el tema de la basura es un tema aparte, un tema que tiene que ver con la transmisión de otras enfermedades, ¿no? O sea, enfermedades por contaminación de aguas, por contaminación, etcétera, ¿no? Entonces, de otros alimentos, etcétera, etcétera. Pero yo no te diría que ahorita el tema de la basura como posible efecto transmisor de virus de influenza aviar sea algo que importante, pues, y que contribuya a que se vaya a transmitir eso, ¿no? Mira, la gran mayoría de las aves, bueno, muchas aves que pueden ser afectadas, pero la gran mayoría de las aves, o las que más comúnmente se afectan, son aves que tienen un predominio de agua. Es decir, por eso que los pelícanos están afectados, los patos están afectados, etcétera. Aves que necesitan, que viven en el medio de agua, esos son los que generalmente son los que tienen mayor importancia en estos casos, ¿no? Sí. Nuevamente, hay otras aves, pero yo no diría que, obviamente, nuevamente digo, el problema de la basura es un tema parte de salud pública que tiene importancia, pero yo no diría que es el crítico en el control de la influenza aviar. Cuando estamos escuchando, doctor, estamos hablando con el doctor Carlos Torres Viera, infectólogo, cuando estamos escuchando que hay un brote, por ejemplo, Perú está reportando la muerte de 55.000 aves por gripe aviar, y otros países latinoamericanos, en el caso nuestro, pues nada más un llamado de alerta que se está haciendo de parte del gobierno. ¿Cuál es la diferencia entre un país y otro cuando estamos hablando de cantidad de aves por gripe aviar en este caso? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el clima? ¿Qué tiene que ver con esto, con esta forma de infección? No, o sea, tiene que ver, uno es el ecosistema, como te digo, o sea, hay muchas aves que se afectan, pero no todas las aves se afectan por igual. Lo segundo es el sistema de producción. La gran, por ejemplo, en los Estados Unidos hay unos 58 millones de aves afectadas, ¿no? Sí. Esas aves son aves de corral, esas aves son aves productoras de huevos. Las condiciones con que viven esas aves cuando están efectuadas a producción son de hacinamiento, donde es muy fácil la diseminación del virus, ¿okay? Entonces, lo mismo pasó, por ejemplo, ahorita en España en octubre con los bisones, que desinfectaron como 50.000 bisones. ¿Por qué? Porque viven en jaulas, no están completamente aislados del medio exterior, es decir, tienen contacto con aves del exterior porque los sitios donde ellos viven no están completamente cerrados, y una vez que alguno de esos animales se infecta, es muy fácil la transmisión dentro de un área cerrada, un espacio cerrado donde están hacinadas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que hace fundamentalmente la diferencia. Puede haber diferencias también epidemiológicas en el sentido de identificación de que hay un problema, pero para llegar a un nivel como el que usted está señalando de Perú, de 58.000, para decir que, por ejemplo, en Venezuela a lo mejor no lo han detectado y está a ese nivel, es un poco probable porque es muy visible, muy fácil de identificar una mortalidad tan grande. Entonces, cuando hablamos cuando yo le digo, por ejemplo, que en los Estados Unidos hay 58 millones de aves, quiero decir que millones de aves, que incluyen las aves que han sido sacrificadas, justamente porque una vez que tú encuentras en ese corral, o en ese sitio de producción de aves infectadas, incluso aquellas que están sanas las sacrifican. Sí. Gracias, doctor. Carlos Torres Viera, infectólogo. Muy amable. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias por atendernos. Gracias a usted, un placer. Bueno.